Y ahorita con la tarea tuvieron una idea más clara de lo que vamos a ver y de lo que hay que hacer. Entonces, en realidad, una de las aplicaciones de la integral, aparte de ser el área entre la curva y el eje X, su cuarto apellido, es el cálculo de volúmenes cuando hacemos rotar una función alrededor de un eje de referencia. En este caso tenemos, bueno, es más fácil para todos explicarlo con un ejemplo y empezar desde la parte básica de lo que es la integral. Recordemos que la integral pues es el área bajo la curva, pero arriba del eje X. Es decir, que todo esto nos da la integral. Esta integral, nosotros damos la vuelta, alrededor del eje X, damos la vuelta por acá, damos la vuelta por acá arriba, damos la vuelta por acá abajo, dependiendo de cómo lo queramos. Muchos tienen dificultades en ver cómo rota, ver cómo da la vuelta. Entonces ahorita vamos a tener nuestro procedimiento según corresponde. Entonces el primer ejercicio del libro trae su función y un punto de referencia y nos dice, vamos a hacer rotar esta figura alrededor del eje X. Entonces esto le vamos a dar la vuelta, así como lo vieron en su tarea, le damos la vuelta igual, ¿sí? Y entonces al darle la vuelta, ¿qué ocurre? Pues obtenemos otra figura debajo, que si le viéramos como con un volumen, lo tendríamos que ver más o menos así. Y en lugar de tener estas líneas así, lo tendríamos así. Es una especie de cono acostado con las caras curvas. Entonces habría que calcular el volumen de todo este cono. ¿Sí? Pero se encarga el método de discos. ¿Por qué el método de discos? Porque el cálculo de esta figura geométrica es más fácil tomar una rebanada. Una rebanada, y como es una integral, pues esa rebanada se suma en todo el espacio que nos interesa calcular el volumen. Pues esa rebanada es la que primeramente calculamos y luego nos vamos a la sumatoria, que es la integral. Pues viéndolo así, realmente no necesitamos dibujarlo en 3 dimensiones. Pues si lo quiere dibujar en 3 dimensiones, pues tendríamos esa rebanada, es decir, ese disco por acá. Lo tratamos de ver en perspectiva, miramos así, la parte de atrás del otro lado, ¿sí? Y como es un disco, tendríamos un espesor. Lo veríamos más o menos así. Y este disco pues lo podemos poner donde sea. Aquí el disco va a estar chiquito y acá el disco va a estar grandote hasta aquí de toda esta cara. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es calcular el volumen de ese disco y es la base para todo lo demás. Sí, entonces este disco lo vamos a redibujar para verlo en 2 dimensiones. Si yo sé que no saben dibujar, más bien tienen que entender que yo no sé dibujar. Ustedes están aprendiendo a dibujar, yo ya soy un caso perdido. Entonces, a la hora de hacer nuestra figura, para mí es más fácil hacerla en 2 dimensiones, imaginando que están realmente en 3. Pues mi figura está así y se fue del otro lado. Y entonces tengo aquí la mitad del disco. La otra mitad está acá abajo.
Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese disco? Primero, calcular el volumen de un disco. Ya lo leyeron, ¿cuál es? Sacar el del El volumen de un disco típico, normal. Olvídense de. Es un cilindro. El volumen de un cilindro, ¿cuál es? la base. Dos, Primaria, volumen de un disco, no saquen el teléfono. Tienen que saber el número. Pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? ¿Qué es un disco? Sólido. No, ¿qué es un disco? Círculo con una. ¿Qué me dijeron? ¿Qué diferencia hay entre un disco y un cilindro? Que el cilindro está alargado y el disco está plano, totalmente plano. ¿Sí? Es que está en las dimensiones. Un disco es un cilindro apachurrado. Ajá. Así de simple. Que sí, que si yo lo quiero tomar como disco, pues entonces sería pi r cuadrado delta x. Recordando que el delta x tiende a cero. ¿Sí? Nuestros conceptos de cálculo diferencial. Eso es el disco. El disco es pi r cuadrado delta x. Pero si queremos sumar todos esos discos, porque aquí hay un delta x, no hay un delta x, otro sí un delta x, y así nos vamos con muchos deltas x, ¿qué tengo que hacer acá? Integral. Hacer un integral. Que sí que el volumen es igual a la integral de pi r cuadrada delta x. Y es lo que tengo que hacer. De aplicar esa forma en cada ejercicio. Ese es todo el chiste. Entonces, si saben cómo se calcula el volumen de un cilindro, pues ya saben hacer. Entonces ya sabían, pero se les olvida, como todos tienen Alzheimer, ya se acordaron cuál es el volumen de un cilindro, y ahora pues, el del disco, y ahora cómo integrar el volumen del disco. Pues básicamente, esta es mi fórmula, la fórmula del volumen de un cilindro. Entonces lo tengo que hacer simplemente aplicar esta fórmula en mi ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer nuestros pasos. ¿Qué necesito yo ahí para poder integrar? ¿Por qué no puedo integrar esto? Tiene Dos variables. Dos variables, digo, dos variables diferentes. Digo, dos variables diferentes, pues tiene que ser la misma variable. Entonces, para poder ubicar y llegar a la misma variable, mi primer paso es, en este caso tengo de x, pero lo voy a cambiar y lo voy a poner de con un signo de interrogación. ¿Por qué es un signo de interrogación? Porque si esta figura rota alrededor del eje X, mi disco está así. Pero si le diéramos vuelta alrededor de la recta, le llaman A, puntos de la en el libro. Entonces mi disco cambia. De frente. Porque ahora estoy dando la vuelta así. Hay conceptos fundamentales aquí que hay que recordar y entender para los que todavía no se acuerdan de la primera maravillosa, fabulosa, inolvidable clase que tuvieron conmigo. ¿Sí? Pues, ¿qué tengo que identificar primero?
qué tipo de diferenciales, pero antes de ese tipo de diferenciales, bueno, vamos a dejarlo así, digamos, vamos a ponerlo así, el paso 1, identificar el radio. ¿Dónde anda el radio? ¿Qué es el radio? El centro de circunferencia a cualquier punto, muy bien, ¿sí? Es decir, el radio empieza en el eje de rotación. Es una operación típica de primaria. Pero en ingeniería, el radio siempre parte del eje de rotación. Siempre. Siempre. ¿Hasta dónde termina? Recuerden que aquí ya lo quitamos en 3 dimensiones, le pusimos en 2. Pero en realidad, la curva que tengo aquí es la que da la vuelta. Entonces yo tengo un disco aquí, nada más puse la mitad, la otra mitad está acá abajo. ¿Sí? Y entonces, este puntito para este disco, o sea, es mi circunferencia está aquí, más que no la ven. Anda acá y da la vuelta. Que es en realidad la curva que está dando la vuelta. Si lo quieren ver en 3 dimensiones, pues se llama nuestro disco así. Y la circunferencia anda acá, que es todo esto. Más que si lo dejo así, se hace demasiado relajo con la figura y se nos pierde la información. Entonces, ese radio siempre parte del eje de rotación, que es en este caso lo que me pidieron, a la curva. La que da la vuelta, no parte acá abajo, acá es el reflejo de la curva que está rotando. Pero la curva al final está acá arriba. Y este es mi eje de rotación. Entonces el radio siempre va del eje de rotación a la curva. Siempre. Y eso define si es de X o de Y. ¿Por qué? Porque si rotara alrededor de este eje, daría la vuelta así. Y entonces el radio parte del eje de rotación a la curva. Y el radio estaría aquí. Y entonces mi disco estaría aquí, porque siempre el disco es parte del radio. Al revés, como quieran ver. Entonces, ¿qué pasaría? Que aquí, el espesor del disco que yo tendría aquí, cortaría el eje Y. Entonces tendría diferencial de Y. Y aquí yo tengo un diferencial de X. Porque mi disco corta el eje X. Entonces aquí hay que identificar el radio y el diferencial. ¿Por qué? Porque ya modificó mi fórmula. ¿Qué le toca a este ejercicio en donde esta curva va a rotar alrededor del eje X? Pues le toca diferencial de X. Si rotara alrededor de esa línea o alrededor del eje Y, tendría diferencial de Y. Por eso les digo, nada más hay que entender cómo va la figura para poder ir modificando mi fórmula. Realmente vamos a ir modificando la fórmula de acuerdo a mi ejercicio. Entonces aquí, ¿qué me queda? Me queda que el volumen es igual a la integral de phi de la cuadrada del diferencial de X. Entonces ya tengo el diferencial de X, que era lo que tenía antes, pero esto hay que ponerlo como paso. En cada ejercicio tengo que identificar qué tipo de diferencial tengo. ¿Va a ser de X o de Y? Si es que si se equivocan, pues va a estar todo incorrecto. Pues para eso necesitamos ubicar el radio. El radio es muy importante. Ya está ubicado el radio y ya está ubicado el diferencial, es de X. Lo que sigue, integral, seguimos en la misma, integral. Pero ¿cómo hago la integral si tengo R y tengo X? Tengo que tener la misma variable.
Pero noten que aquí yo tengo el radio, que nos acabamos de inventar para poder resolver la figura. Entonces tengo X y Y en mi función. Entonces eso me va a servir para hacer el cambio. Porque aquí yo tendría que cambiar R en lugar de X o X en lugar de R para poder integrar. Porque tengo que tener la misma variable. Pero resulta que todos los ejercicios requieren un cambio adicional. Es decir, cuando yo tengo R, tengo que pasar por Y y luego llegar a X. Si tengo de X. Si tengo de Y, pues al revés. Aquí voy a tener el radio que voy a convertir a X y lo de X a Y. Siempre es al revés, siempre es ese paso adicional. Y se ven todos los ejercicios. Pero para poder hacer el cambio de R a Y y lo de Y a X, yo tengo que ubicar acá quién es X y quién es Y. Y poder hacer mi equivalencia. Mi cambio es como un cambio de variable, como lo que hemos hecho en la regla de la cadena, siempre hago un cambio de variable para que mi fórmula sea exactamente igual a la del formulario. O sea, aquí ya tengo mi fórmula. Mi bronca es que no tengo la misma variable. Y entonces nos vamos aquí. Para ubicar quién es X y quién es Y. Y esto nos remonta a esa maravillosa clase inicial que tuvieron conmigo. O que tuvieron con ustedes. Recordar el Alzheimer de aquel entonces, de hace 12 y 14 son 26 más 3. 29 semanas. Hace 29 semanas que nos vimos por primera vez y vimos un tema maravilloso. ¿Se acuerdan cuál fue? A ver, mis gallos. No, pues no, ya. Otro gallo. Mis gallos. ¿No se acuerdan qué tema vimos? La primera clase. Lo de la curva. Lo de las curvas, o sea, Límites. no. Gráficas. Hicimos gráficas, tabulaciones y gráficas. ¿Sí? Que fue el primer tema conmigo. Y siempre es lo mismo, ¿eh? Nomás uno se acuerda. Es así. Haciéndole el coscorrón, dándole el coscorrón, más bien, haciendo el coscorrón, darle un pellizco. Entonces, gráficas. ¿Ya se acordaron todos? No, ¿verdad? Se acuerdan que hicimos gráficas, ¿no? Pero ya saben cómo es una gráfica. Que era lo del. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo se hace una gráfica? En base a una tabla. O sea, ¿qué necesito para hacer una gráfica? Paso uno. Pues una función. Si no tengo función, no hay gráfica. Ese es paso 1, tener una función. Paso 2, Tabular. tabular. ¿Sí? Valores de X. Se pasó valores de X, que les dije que eran Menos 3 a 3. 3 a 3, muy bien. Ya tengo mi gráfica, mi función, más bien, ya tengo mi función y ya tengo mi tablita. ¿Qué sigue? Sustituir. Sustituir. ¿En dónde? En la función. En la X función. en la función. Sustituyo la función y me da un resultado. Se llama Y. ¿Sí? Y. ¿Se alcanza a salir ahí? Sí. Y acá está. Todos mis valores. En base a menos 3 a 3 o lo que quiero. Y me da estos valores. Perfecto. Ya tengo mi tabulación completa. Y Graficamos. graficamos. Perfecto. ¿Cómo se grafica? ¿Eh? O sea, ¿qué hago aquí? Trazar primero el A ver, eje. necesitamos ese maestro interno que tiene. Trazar primero el eje. Aquí está el eje Y y luego Pues se posiciona. el eje X que falta, los dos. Ajá. Ahí está. Y luego Se posicionas. el 0, 0. Ahí la tablita marca menos 3.
que le dio en Y. Primero. Y ahora la que sigue, y el otro va a ir haciendo cosas así. Utilizamos nuestros valores como coordenadas y los vamos ubicando. Sí, el chiste es cómo ubico las coordenadas. Es parte del mostrar. Lo pongo en el origen, donde está el 0, y cuento los cuadritos a la derecha o a la izquierda, dependiendo de lo que tenga aquí. Cuando hago X, cuando hago Y, pues cuento los valores para arriba o para abajo, dependiendo del valor de Y. Y yo hago un puntito, aquí está. ¿Sí? Así graficamos. Y luego Ponemos dos unimos puntos. los puntitos, no las rayitas. Puntitos. ¿Sí? Y ya nos sale una curva muy bonita. ¡Wow! ¿Sí? Esa es mi gráfica. ¿Sí? Esta distancia X, esta coordenada X, ¿cómo lo ubico aquí? Para este puntito que está acá. ¿De dónde a dónde va? ¿Lo giro? No. ¿Esto girar? Así como está. Aquí hay una coordenada en X, ¿estamos de acuerdo? Quiero señalarla en mi figura. ¿Dónde la debo Como lo que poner? hicimos del delta X, ¿no? No, no, no. ¿No? Aquí está. Esta X, que son estos números, lo tengo que señalar aquí. No, 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 señalar. Señalar. ¿De dónde a dónde va esta X? Acá. Menos 3 por R. Para llegar a este puntito. ¿Sí? ¿Cómo llego a este puntito? ¿Dónde anda mi coordenada X? Bueno, ¿En Y? Es lo mismo que hicieron aquí. Pero ahora lo van a hacer acá. Acuérdense que batallamos con sus preguntas. Y ya para que puedan hacer una respuesta está muy todo. lógica. Es que siempre me gusta pantallarlos. Ni se notan las tareas. Porque es lo mismo que me acaban de decir, pero me lo van a decir acá. Es exactamente lo mismo. Igualito. ¿Cuál es la coordenada de X de este puntito que tiene aquí? Y o no tiene escala, no importa que no tenga escala. A ver, Tiene que ver esa. ¿está? No. tiene que ver el radio. Aquí, pues empezamos con negativo. Ya pues, coordenada 2. ¿Dónde está acá? Son positivos, o sea, tiene 0, 1, 2. ¿Y dónde queda? O sea, depende de la escala que le quiera poner. Pero al final de cuentas, esto tiene una coordenada X. ¿Sí? X, Y. Esta coordenada en X, ¿dónde va? Más o menos por el 3. Todavía no. Abajo, no de abajo. En el eje. En el eje donde gira. En el eje X. Porque es una distancia X, es una coordenada X. ¿Dónde mido las coordenadas X? El eje. Sobre el eje X. ¿No? 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 ¿No lo acaba de hacer ahorita? Sí, le cuento los cuadritos en el eje. Pues es lo mismo acá. Esa distancia X es su coordenada en X. O sea, esto. ¿Están de acuerdo? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Sí, marico? ¿Te dijiste? ¿Sí? ¿Seguros? Que iba a salir con una simpleza. ¿Lo es o no? Es lo mismo que hicieron acá. ¿Cómo midieron la distancia? Pues así, contando los cuadritos sobre el eje X. Y lo que me dé, pues esa es la distancia X que tengo de mi tabulación trasladada
a mi gráfica. Ahora, ya si no me contesta lo siguiente, los marco. ¿Cuál es la distancia con la coordenada Y? La altura, ¿sí? O sea, esta, ¿sí? ¿Dónde? Calma, calma, todavía no voy a llegar a ahí. Para allá vamos, para allá vamos. Otra pregunta esotérica. No sé quién diablos les dijo, incluyéndome, que primero contamos X y luego Y. ¿Puedo contar primero Y y luego X? También. Ese de yo creo me encanta. Hello, I'm here. Despierten los que estén viendo el video cuando lo vean. De nuevo, ¿puedo empezar primero contando Y y luego X? No, porque Y depende de X, ¿no? No, yo ya tengo mi tabulación acá. Yo tengo mi tabulación acá. Ya tengo mis números. ¿Puedo contar primero Y y luego X? ¿Sí? Van a ser ingenieros civiles. Quiero llegar al rincón del salón. Si me voy por acá, me voy por acá, ¿es lo mismo? Sí. ¿Seguros? Sí. Seguro. ¿La del salón o la del pizarrón? La del pizarrón. Cuentan siempre primero X. Sí. Y luego cuentan Y. Ah, ya. Pues si podemos ¿Sí? primero contar Y y luego X. ¿No? Así le hacen, ¿no? Sí. ¿O quieren así con manzanitas? Con la ranita. Brinca una vez, brinca tres. Es que nunca nos enseñaron para arriba. Imagínense que la ranita se escala como si fuera una cucaracha. Y ya llega. ¿Sí? Si yo lo hago primero por Y y luego con X, ¿es lo mismo? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Sí, Manuel? O sea, si yo me voy por allá y pegado a la pared, llego a la puerta igual que si lo hago de este lado, Sí. estoy en el otro extremo acá. Sí. Sí. Efectivamente, tiene razón. Es lo mismo. Ah, ¿qué hace? Porque toda la vida nos enseñaron a hacerlo primero en X y luego en Y. Pues ya yo puedo contar primero mis cuadritos en Y, la altura Y, y luego irme horizontalmente a X. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Sí. Eso es relevante aquí. ¿Por qué es relevante aquí? Porque la distancia X que yo necesito definir para poder ubicar cómo cambia el radio en función de X o de Y, no me sirve si yo la hago sobre los ejes. Me sirve si la hago de forma paralela a los ejes. Y entonces aquí estamos en, vamos a hacerlo con verde para que se vea. Mi distancia, dado que ya están convencidos, ¿seguro que están convencidos que se puede hacer al revés? Sí. ¿Sí, Diego? ¿Sí? ¿Sí, Adriana? ¿Está haciendo la tarea todavía o qué? Entonces, esa distancia X también la puedo poner aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, esa distancia Y también la puedo poner acá. Tiene que cambiar la R a la F. ¿Sí? Eso nunca cambia. Never. Never. Es decir, su distancia X siempre parte del eje de Y a la curva. Distancia X parte del eje Y a la curva. Que es su coordenada X que han hecho en la tabulación toda la vida.
más que siempre lo hacen sobre el eje X. Y su coordenada en Y siempre parte del eje X a la curva. ¿Sí? Eso tampoco cambia. Son dos definiciones que les enseñaron desde la primera vez que hicieron una gráfica. ¿No fue conmigo? Ya sabían hacer gráficas desde la secundaria, ¿o no? Sí. O conmigo fue la primera vez que aprendieron a hacer una gráfica. Casi, Que casi. no, claro que no. Ya, que no les haya explicado yo eso, pero conmigo no hicimos nada inolvidable, por eso no se acuerdan. Fue olvidable. Por eso no se acordaron. ¿Sí? Entonces, ojo, son tres definiciones que necesito tener. El radio, que siempre parte del eje de rotación a la curva. X, que siempre parte del eje Y a la curva. Y Y, que siempre parte del eje X a la curva. Son tres definiciones que nunca cambian en ningún ejercicio. Y las tenemos que señalar. Por eso mi paso siguiente, paso 2, es identificar X y Y en la gráfica. Pues aquí le ponemos palomita. Ya está. ¿Sí? Todo este rollo nada más para poner una X y una Y. Fíjese. Casi se vamos a acabar. ¿Qué sigue? Bueno, ya sé quién es X, ya sé quién es Y, ya sé quién es Z. Ahora ya estoy en posibilidad de modificar mi integral. Otra pregunta esotérica. A ver cuál se pasa. Pues el video va a salir como de una hora. Cambiar el radio. Lo tengo que cambiar porque no puedo integrar, son dos variables diferentes. F es igual a Aquí Y. está el radio. El radio es igual a Y. Dice acá Luis que el radio es igual a Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces cachetas. ¿Sí? ¿El radio es igual a Y? ¿Están de acuerdo? ¿Seguros? Muy bien. El radio es igual a Y. Tienen toda la razón. ¿Por qué el radio es igual a Y? Porque son la misma línea. Por eso necesitamos identificar esas tres cosas en mi gráfica. Pero me encanta, me fascina, me trauma que nunca me hacen caso. Y no hacen eso en sus gráficas, que hacen de tarea ni en el examen. Entonces recuerden que si no me hacen caso contra eso, yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Si no siguen su procedimiento y hacen lo que les digo, y le hacen al héroe, pues ojalá y huelen algún día. O puedan vivir debajo del agua. No sé qué hacen los nuevos. Para los del aguacero de ayer, tienen que vivir debajo del agua. Aguacerazo de ayer. Entonces, como R es igual a Y, ¿cómo me queda mi integral? Mi integral es volumen igual a pi y cuadrada de x. Ahora Y a X. Oh my God. Tampoco puedo ser testigo teniendo dos variables diferentes. Aventarse con la ventaja. Ya mátenos. Pero ya voy de gane, ya voy más cerca. Ya al menos hice un cambio. ¿Sí? Ahora necesito cambiar Y a X. ¿Cómo le hago? La raíz cuadrada. ¿Cuál raíz cuadrada? ¿Digo raíz cuadrada? No puede ser como eso. Ah, ok. O sea, con la Función. función, Luis, con la función. Ahí está la función. Con la función de foco fundido. En el función. ¿Sí?
No con la escuela, ya sé que ya hiciste el despeje en tu mente. Excelente. ¿Sí? Pero generalizando, siempre aquí voy a usar la función en el siguiente paso. Entonces, mi siguiente paso, quiero correrme para acá. Es que no me traje mi otra mochila y entonces mi siguiente paso, paso 4. No, vamos a ponemos aquí. Igualar variables con la función. ¿Sí? Entonces ya dijeron con la función x cúbica, y cuadrada y x cúbica. ¿Sí? Entonces necesito quitar y cuadrada y poner x cúbica. Directo. Sí. Está todo atado. Hay veces que no va a ser directo, ¿eh? Y si no es directo, ¿sí? Tiene que despejar. Y ya saben despejar. Son perfectamente capaces de los despejar. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda mi volumen, el pi, no. Y x cúbica de x. ¡Bravo! Ya. Tengo la misma variable. Tanto sufrimiento de llegar a la misma variable. Tanto recordatorio. Pero ya nomás lo hacen la primera vez. Ya todos los demás ejercicios, pues ya nomás hay que seguir su procedimiento. Pero síganlo, por favor, síganlo así, con tanta calma. Así, síganlo así. Se los pido de rodillas que lo sigan. Porque si no, los vamos a ver en la cuarta semana de septiembre y eso no los quiero volver a ver. ¿Sí? A las 5 de la tarde, un hermoso día de septiembre. 25 de septiembre, es el día de tu cumpleaños. ¿Sí? Sí, pero no se va a ir a extra. Ah, 5. Pues no se va a ir a extra. Entendí 20. Otros ya están en extra. Y son un montón. Como 10. Y entonces aquí, paso 5. Y en el extra también se los pregunto, pues si luego fíjense. No, pues, ya me fui, ya para qué fue. Paso 5. ¿Qué le falta a la integral para poderla resolver y sacar el volumen? Integral. Aparte. Sacar eso. Si quieres, puedes sacar el pi. Ya tengo mi fórmula, tita. Ya puedo integrar. Pero si yo lo integro, no me da un valor numérico del volumen. Definirla. ¿Sí? Definir los límites. Entonces mi paso 5 es definir límites. ¿Cuáles son los límites que le tocan a esta integral? Ya voy a sacar el pi para que me quede así. ¿Cuáles son los límites que van ahí? Voy a integrar con respecto a x. Ojo. Tengo diferencial de x, voy a integrar con respecto a x. 0 y 2. 0, sí. 2, no. 4. ¿Por qué 0 y 4? Porque esencia divide en 4. Suena simple, pero es cierto. Mi figura tiene un diferencial de x, de ancho del disco que le toca. Pues yo me recorro a la izquierda, mi disco se va a hacer más chiquito. Y aquí, más chiquito. Aquí también. ¿En lupa? Aquí está el disco. No se ve en el video, pero imagínense cuando lo vean. Y el otro disco pues está acá de este lado. Es un disco de radio igual a
8. El radio del discote que está acá tiene 8. Pero yo estoy integrando con respecto a X. Entonces, en el radio, en el disco que tiene radio 8, que es el discote más grande, mi coordenada X es 4. Por eso vamos en 4. Y aquí mi disco empieza en radio igual a 0. Mi coordenada X es 0 en ese momento. Por esa razón, aquí, cuando empiezo mi tamaño de mi figura empieza en X igual a 0 y termina en X igual a 8. Cuando tengan otro disco que sea horizontal, ahorita el disco es vertical. Si el disco es vertical, va a ser de X. Cuando sea horizontal, va a ser de Y. Y cuando integren en Y, pues siempre van a integrar de 0 a 8. Porque su disco va a ser diferente. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿ya puedo integrar? Pues ahora sí ya podemos integrar. Perfecto. Ay, por fin. Entonces, paso 6 es integrar. Y esto ya lo han hecho como 50.000 veces. Y x4 sobre 4, 4, y esto es igual a 4 cubo, ¿Qué dijo? o sea, 64, y ya acabo. Ay, ya. Ay, qué... ay, no, pero pues Estás en la luna, estás viendo a tu compañera, ¿qué ves? estoy viendo a mi ¿Qué compañero. ves? No, lo que saber. A ver, ok. ¿Sí? Vamos integrando. No, 4 sí, sí, a la cuarta. 4. 4 por 4 por 4 por 4 entre 4. O sea, me queda 4 al cubo. Ah, ya. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas?